Se nos pide que escribamos una ecuación y que x sea el número desconocido. Se nos da 14 es 6 más de 5 veces un número, y porque el número desconocido es x. Este número aquí, también podemos leer esto ya que 14 es 6 más de 5 veces x. Porque es significa igual y tenemos 14 si comenzamos con 14 iguales, y ahora necesitamos una expresión para 6 más de 5 veces un número o 6 más de 5 veces x. Bueno, sabemos que 5 veces x sería 5x, así que comenzamos con 5x o 5 veces un número. Pero debido a que queremos 6 más de 5 veces x o 6 más de 5 veces un número, necesitamos aumentar 5x en 6 agregando 6. La expresión 5x más 6 significa 6 más de 5 veces un número. Y por lo tanto, la ecuación para 14 es 6 más de 5 veces un número es 14 igual 5x más 6. Pero antes de pasar al siguiente ejemplo, quiero hablar más sobre la expresión para 6 más de 5 veces x o 6 más de 5 veces un número. Puede ser tentador escribir la expresión como 6 más 5x, pero esto no significa lo mismo que 5x más 6. 6 más 5x significa 5 veces un número más que 6, y 5x más 6 significa 6 más que 5 veces un número. Estas dos expresiones son equivalentes porque la suma es el significado conmutativo. Si cambiamos el orden de la suma sigue siendo la misma, por lo que si usáramos esta expresión no afectaría la solución a la ecuación, pero la expresión 6 más 5x significa algo diferente a la expresión 5x más 6. Es importante reconocer la diferencia porque cuando restamos, la resta no es conmutativa, lo que significa que cambiar el orden de la resta cambiará el resultado. Veamos nuestro segundo ejemplo. Nuevamente x es el número desconocido, y se nos pide que escribamos una ecuación para 16 menos de 5 veces que un número es 12, y nuevamente el número desconocido aquí es x. Entonces también podemos leer esto ya que 16 menos de 5 veces x es 12. Entonces queremos una expresión para 16 menos de 5 veces un número o 16 menos de 5 veces x. Bueno, sabemos que 5 veces x es 5x, pero queremos 16 menos de 5 veces x. Entonces debemos restar 16 de 5x, entonces la expresión 5x, 16 significa 16 menos que 5 veces un número y luego tenemos 12, entonces tenemos 12. Entonces nuestra ecuación es 5x, 16 igual 12. Y nuevamente quiero hablar más sobre la expresión para 16 menos de 5 veces un número. Puede ser tentador escribir 16, 5x. En este caso esto sería incorrecto porque es 5 veces un número menor que 16, no 16 menos que 5 veces un número. Y debido a que la resta no es conmutativa, estas dos expresiones no son equivalentes. Esto no sería correcto porque no significa lo mismo, y no nos daría la misma solución a la ecuación. Espero que hayas encontrado esto útil.